cómo están todos. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buenas, ¿cómo se siente? Mejor, no estoy del todo bien, así que les pido disculpas si me agarran en algún momento. Me quedó una tosecita, así un catarro, pero estuve Claro. con gripe muy fuerte. No tuve que estar internada, por suerte, pero sí, muy fuerte, feo. Pero bueno, así que puede ser que si me agarra tos, no contagio ya. Así. Ningún Yo problema. por lo menos me preocupé, digo, porque es una enfermedad jodida, entonces digo, bueno. Sí, es que eso es lo que te asusta, que te sentís muy mal y no sabés, decís, ay, tendría que estar internada porque esto, y sabés que si estás Sí, internada... y el tema está en que no hay antecedentes de nada de esto. A todo el Entonces, mundo le agarra diferente, no es que a sí, todos nos agarra. Así que bueno, ¿qué va a ser? a Así cuidarse. que sí, a cuidarse, bueno. ¿Cómo estuvieron? ¿Vieron que yo les había subido unas clases del cuatrimestre pasado? ¿Las pudieron ver de compraventa? Sí, sí, ¿Sí? Porque hoy sí, sí. continuamos, ¿eh? Por eso quería saber si las habían visto. Sí, la primera por lo menos sí, la segunda no la terminé, pero la primera sí por lo Ah, menos. bueno. Bien. Yo me parece que los Power que le subí, después le voy a subir el que voy a pasar ahora, que está todo junto, ¿sí? Porque le subí creo que 2 PowerPoint, pero eso se los voy a sacar y les voy a subir este que tengo ahora, que está todo el tema compraventa junto, ¿sí? Yo en realidad para esta parte especial, yo, bueno, se los digo siempre, vamos a ver lo mismo que vimos en la parte general, pero aplicado a cada contrato. Y está bueno un método, ¿sí? Que tengan un método para poder estudiar cada contrato. Eh, de todos los que veamos, hay como una estructura base que es lo que tienen que saber sí o sí. Después a cada contrato se le van agregando minucias, pero esta estructura que yo la armo en las clases de esta manera, yo creo que sirve, ¿no? Porque es así, no se olvidan diferentes temas, es decir, arrancar el concepto, los caracteres, ¿sí? Los elementos, la comparación con otros contratos, la forma y los efectos, ¿sí? Obligaciones de las partes. Esa estructura base en todos los contratos que veamos, sepan, esa es como que eso es lo que hay que saber sí o sí, como el ABC vendría a ser. No pueden después en el momento del examen que uno les pregunte algún contrato y de esa base no tenerlo, ¿sí? Puede ser que algún aspecto que veamos después de cada contrato, alguna cuestión secundaria, si no se la acuerdan, se la olvidan, pasa. Pero esa estructura base es lo que tienen que saber sí o sí. Así que vieron que en la compraventa, eso fue lo que en las otras, en las clases que están grabadas, está trabajado, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora sería la parte. ¿Tienen alguna duda con respecto a esas clases, a esos temas de esa primer parte? Ahora vamos a ver específicamente compraventa de inmuebles, compraventa de muebles y algunas modalidades que se le puede poner al contrato de compraventa. Bien. La verdad que fue claro. Es re simple. El contrato de compraventa es largo y lleva 2 clases, pero es re simple, ¿sí? La clase que viene ya arrancamos con donación, ¿sí? Que también es un contrato largo que nos lleva a la clase, tengo que ir así a 1000, pero es un lindo contrato.
no sé si hacerles, bueno, después veo, sí, hacerles un contrato a alguno de ustedes que quiera, si quieren dar alguna clase, uno o dos juntos. Tenemos un contrato después fácil, que es como dato, que ese estaría bueno para si alguien lo quiere preparar, piénsenlo, si alguno quiere prepararlo, no para la semana que viene, sino para la otra, me lo dice. Pero bueno, vamos a compartir pantalla. Bien. Bueno, esto, bueno, vamos a ir más abajo porque todo esto es lo que ya vieron. Acá. Bueno, vamos a compra-venta de inmuebles. Pero bien, ¿por qué vamos a tratar específicamente ahora la compraventa de inmuebles y la compraventa de cosas muebles? El Código Civil anterior no trataba específicamente estos aspectos, ¿sí? Hablaba de la compraventa en general, pero no tenía una sección específicamente dedicada a este tipo de bienes inmuebles o a los bienes muebles. Las normas referidas a los bienes muebles fueron tomadas del Código de Comercio, ¿sí? Porque es donde, en materia comercial, es donde más se trafica, en el sentido positivo, ¿no?, del término, con mercaderías, ¿sí? Entonces, esas normas fueron tomadas sobre compraventa de cosas muebles del Código de Comercio. Nosotros en contratos no las veíamos. Era un compraventa de inmuebles, sí, pero no teníamos normas específicas. Solamente un artículo que hablaba algo del boleto de compra, pero no específicamente del boleto, hablaba del principio de conversión. Ahora sí tenemos normas específicas, ¿sí? El boleto de compraventa, ustedes saben, esto lo hemos recontra ya visto, es un instrumento privado, ¿sí? Y es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque a diferencia de los de antes de la Reforma y de los otros autores más clásicos que decían que era una promesa de contrato, era un antecontrato, a través del principio de conversión del negocio jurídico, ¿sí?, que ahí les puse el artículo 384, dice que el acto, ¿se acuerdan que lo veíamos cuando vimos ineficacias? La conversión del negocio jurídico, dice, el acto nulo puede convertirse en otro diferente válido, cuyos requisitos esenciales satisfaga, si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Entonces, por aplicación de este principio de conversión del negocio jurídico, sumado a que la jurisprudencia le dio validez ya antes de la reforma del Código, le venía dando validez al boleto de compraventa como instrumento privado para demostrar la existencia del contrato, es decir, no solo probarlo en juicio, sino también para exigir el cumplimiento, ¿sí? Porque si el vendedor se negaba a realizar la escritura, se inicia juicio de escrituración y el juez es el que ordena la escrituración. Entonces, ya esa forma solemne de la escritura pública tiene solamente un efecto relativo y no un efecto absoluto de decir como si fuese la donación de inmuebles, que el acto no existe, que el contrato no existe. En materia de compraventa de inmuebles, si bien se le exige la formalidad de la escritura pública, es una forma solemne relativa. ¿Por qué? Porque el contrato donde van a nacer las obligaciones de las partes es el boleto de compraventa, que es instrumento privado, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos que va a tener esa compraventa hecha por boleto? Doctora, una consulta. Sí. En este caso de que la compraventa del inmueble se otorgue por boleto de compraventa, se realice por boleto de compraventa con esa formalidad, digamos, ¿podría confirmarse ulteriormente, ya sea expresa o tácitamente, o no? ¿Confirmarse cómo? ¿Vos decís?
La confirmación del acto jurídico en vez de la conversión del acto jurídico, ya que es también una modalidad para subsanar la nulidad relativa, ¿o no? No, porque ya existe, no necesitas confirmarlo porque ya el boleto de compraventa es contrato, ¿sí? Ah, bueno, esa era mi duda, a ver si solamente podría... Nunca va a ser nulo, ya es contrato, Ah, bueno, por gracias, otro principio, que es el de conversión. claro, Bien. gracias. ¿Qué es lo que nos va a permitir este boleto de compraventa? Exigir al vendedor la transferencia del dominio, es decir, yo tengo boleto, a ver, vendedor, vamos a hacer la escritura. El vendedor y proceder a pedir que me hagan la tradición de la cosa, es decir, en el caso de inmuebles me entreguen la llave. En el caso de que el vendedor se niegue, como dije hoy, inicio el juicio de escrituración, el juez otorga la escritura, una vez que tengo la escritura, me voy con el cerrajero, cambio la cerradura y entro y ya no tengo ningún problema. Convierte la posesión en legítima. A ver, no vamos a hablar de posesión, porque ese es un tema de derechos reales, no de una unidad, de muchas unidades de derechos reales y muchas clases de derechos reales. Así que no se compliquen. La posesión puede ser legítima o ilegítima. Ilegítima no es la usurpación, ¿sí? Es otra cosa. La posesión es un hecho, es tener el animus, ¿sí? Y el corpus y el animus, ¿sí? De que algo uno cree, considera que es el dueño. Así, a grandes rasgos se los estoy explicando. Esa posesión tiene características, legítima o ilegítima. Lo que digo ilegítima no es que sea ilegal, es una clase de posesión. Esa posesión, que cuando ya se tiene el boleto de compraventa, esa posesión pasa a ser legítima. ¿Sí? Esto me habilita otras consecuencias a nivel del dominio, pero bueno, no importa, no las vemos ahora. Permite oponerlo al concurso del vendedor si pagó el 25% del precio, ¿sí? Y pedir la escritura. Puede ser que alguien me venda un bien en cuotas, supongamos, si yo pagué y luego se concursa, ¿sí? El vendedor entra en quiebra, entonces yo voy a ser un acreedor quirografario, ¿sí? Respecto de lo que pagué. En ese caso, lo que no me van a poder es despojar del bien por esa quiebra del vendedor. Sí pagué el 25% del precio. Y por el saldo, bueno, se podrá constituir una hipoteca. Ese boleto de compraventa es un derecho creditorio, como dije, no es un derecho real de dominio. Para que exista el derecho real de dominio, de propiedad, ahí sí tiene que haber escritura, inscripción registral y tradición de la cosa. Lo que tengo hasta ahora es un derecho creditorio, son obligaciones, estamos en el ámbito de los derechos personales. Por ser un derecho creditorio, puedo cederlo, ¿sí? ¿Vieron cuando alguien dice, me vendió algo, firmamos el boleto de compraventa, que a su vez ese boleto de compraventa, yo lo que me vendieron se lo vendo a otro, ese bien, y siempre por boleto, y la gente a veces pasa muchas operaciones solamente con boleto. ¿Puede hacerlo? Sí. En ese caso la gente dice, me vendió. En realidad no es una venta, es una cesión de derechos hereditarios onerosa. ¿Por qué? Porque el boleto de compraventa estamos, como dije, dentro de las órbitas de los derechos personales. Como ustedes yo creo que ya vieron cesión de derechos, saben la obligación de notificar, ¿sí? En este caso, al que debo notificar es al vendedor, ¿sí? Esa obligación ineludible de notificar. Lo que está discutido es la adquisición entre el adquirente por boleto y el acreedor hipotecario. Esto no lo solucionó el Código Civil y Comercial, venía de antes esa discusión y se mantiene, ¿sí? No, había discrepancia también en la doctrina, entonces por eso no lo regularon. Algunos dicen que prevalece el acreedor hipotecario, ¿sí? Porque es un derecho real, y otros dicen que si hubo posesión prevalece el adquirente por boleto, ¿sí? Esto sería el supuesto de que se hace una
compraventa por boleto de compraventa, y ese vendedor, por otro lado, hipoteca el bien. Entonces, al momento de la ejecución de esa hipoteca, el otro va a decir, no, momentito, pero a mí yo tengo un boleto de compraventa. Acá tenemos las dos posturas. Algunos jueces dicen que prevalece el acreedor hipotecario porque es un derecho real, y otros dicen que hay que proteger al adquirente por boleto, obviamente de buena fe, por supuesto, y sobre todo si hubo posesión del bien. Pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Esto, los privilegios especiales del artículo 2582, que habla, en el inciso E, habla de que los créditos garantizados por hipoteca no son quirografares, sino son especiales. No tendría un privilegio en el régimen general sobre, por ejemplo, un boleto de compraventa, que es un más allá de la ley. Eso es lo que dice una parte. Eso es lo que Pero dice. lo que yo pregunto es, hay una parte que dice que el boleto prima por sobre esta hipoteca, pero la ley dice otra cosa. ¿Cómo hace para justificarlo? Pues si no una inaplicabilidad. Pero, Pregunto. ¿cómo hacen para justificarlo? Aquellos que dicen que prime el adquirente por boleto, dicen que la función social de la ley debe ser otra, entonces tiene que protegerse también aquel que ya está, porque tiene que haber habido posesión del bien, que sea de buena fe. Debe protegerse a ese adquirente por boleto fundada en la buena fe y en la función social de, qué sé yo qué. Me hace acordar mucho el ejemplo de cuando hablamos de la relatividad, perdón, ¿cómo se llama? De la inoponibilidad. En el caso negativo, cuando había un tercero de buena fe que adquiría una cosa y el otro tercero no sabía que estaba hipotecada. En ese caso me suena. Tiene que ver con esto, pero se juegan muchas cuestiones, ¿sí? Por eso está discutido, ¿sí? Porque el acreedor hipotecario también es un tercero. Entonces, por eso está justamente discutido. Una consulta. Sí. El acreedor hipotecario tiene que tener un título posterior al boleto de compra y venta, ¿no? Porque si no, no habría buena fe. No, por supuesto, porque eso si no surge del título. Sí, sí, por supuesto. Bien, acá tenemos los artículos del código que hablan de boleto de compraventas del mueble, el 1170, y el 1171, la oponibilidad del boleto en caso de concurso o quiebra, que les mencionaba hoy, ¿sí? Bueno, lo que les estaba diciendo, es lo que les estaba diciendo hoy, lo del 25% del precio, en el caso de medidas cautelares, y en el caso de concurso quiebra, era este supuesto del vendedor si cae en quiebra, pero si se pagó el 25% del precio, es oponible el boleto de compraventa. Bien, antes de pasar a compraventa, porque creo que no lo tengo, no, con las filminas, antes de pasar a la compraventa de cosas muebles, vamos a hacer, que no está acá en las filminas, que no sé por qué no lo puse, una distinción en relación a un supuesto particular de la compraventa de inmuebles, que es la compraventa de lotes en cuotas periódicas. Hay una ley muy vieja, la 14.005, 14005 es la ley, es una ley que regula la compraventa de lotes en cuotas periódicas. Y vamos a ver por qué. Esta ley, cuando se sanciona, 1940 y pico, por ahí, en ese momento, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cuál era la situación histórico y social de la época? Era época del gobierno de Perón, ¿sí? El primer gobierno de Perón, donde se fomenta la creación de industrias, donde se empieza a formar todo el cordón industrial que va desde Rosario hasta San Nicolás, la provincia de Buenos Aires, toda esa franja del país se empieza a llenar de industrias, empieza a llegar gente de las provincias a trabajar en esas fábricas, en esas industrias,
y se empieza a poblar esa zona. Los dueños de las extensiones de tierra que había en ese sector, eran terratenientes, dueños de campos, empiezan a vender esas tierras. ¿Por qué? Porque ellos, la gente que venía a trabajar en las industrias, empieza a querer asentar en las zonas cercanas a esas fábricas. Entonces empiezan a vender esas tierras y a lotearse. Y como estamos en Argentina y siempre hay algún vivo, había muchos que se avivaron, ¿y qué hacían? Esas tierras las loteaban y después estafaban a la gente. ¿Por qué? Porque hacían, se la vendían a más de una persona, ¿sí? Lo que hacían también es, la gente empezaba a pagar, porque eran las ventas, como era gente de escasos recursos, trabajadores, obreros, las vendían en cuotas, la gente empezaba a pagar y en algún momento se atrasaba en el pago, entonces le aplicaban el pacto comisorio, resolvían el contrato, se quedaban con el terreno, más con todo lo que había pagado ese comprador. Entonces, se aprueba esta ley de venta de lotes en cuotas periódicas que regula ese tipo de compraventas y le establece muchos requisitos, ¿sí?, a esa compraventa. Es decir, si alguien, esta ley la menciono porque está vigente, ¿sí? Todavía se utiliza, lo que pasa es que ahora hay mucho menos terrenos así o campos que se loten, porque ya está todo poblado lo que es cercano a las ciudades. Entonces, pero está vigente. Si uno quiere, tiene un campo cerca de una ciudad y quiere lotearlo y venderlo, tiene que ir por el procedimiento de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Dice que si alguien quiere lotear su terreno y venderlo en cuotas, debe a presentar en el registro de la propiedad su voluntad, su manifestación de voluntad de venderlo de esta forma, el plano de agrimensura donde va a estar loteado, ¿sí? Y también va a tener que inscribir en el registro los boletos de compra-venta. Es decir, no la escritura, boletos de compra-venta tienen que ser inscritos en el registro. Y establece la misma ley un modelo de boleto de compraventa, es decir, no puedo hacer cualquier boleto de compraventa, tengo que hacerlo con el formulario que la ley me dice, ¿sí? Otra de las cosas que regula la ley establece que en el caso de que se haya vendido a más de una persona, porque dijimos es boleto de compraventa, instrumento privado, quien va a tener derecho a escriturar es aquel boleto de compraventa que se haya inscrito primero, ¿sí? De esta forma evitamos estas dobles ventas. Entonces, boleto de compraventa que se haya inscrito primero en el tiempo es el que va a tener derecho a escriturar. Otra de las cuestiones que regula es la aplicación del pacto comisorio. Establece que el pacto comisorio no va a poder aplicarse si se hubiese pagado el 25% del precio o realizado construcciones en el terreno por un valor equivalente al 50% del valor de la propiedad. Es decir, yo compré un terrenito, si pagué más del 25% del precio y luego me atrasé, podrán demandarme por cumplimiento del contrato, pero no me van a poder aplicar el pacto comisorio, ¿sí?, y resolver el contrato. Si pagué el 25% del terreno o si pagué una cuota nada más, pero me construí una casita y la casita que me hice en el terreno supera el valor del 50% del valor de ese terreno. En ese caso, también cuando me quieran demandar la resolución, voy a poder oponer ese beneficio que me da la ley 14005.
¿sí? Lo mismo después del caso de quiebra, concurso del vendedor, esto es lo mismo que nos dice ahora el Código Civil, también, si hubiese pagado el 25% del precio, y le agrega lo de la construcción por valor superior al 50%. Entonces, esta ley de compraventa de lotes en cuotas periódicas está vigente, es decir, yo tengo un campo que estoy cerca de una ciudad y la ciudad se va creciendo y se va poblando y yo decido lotearlo, tengo que ir por esta ley, ¿sí? Profe, tengo una pregunta. En el caso del segundo comprador que compra con fecha posterior y hace el instrumento del boleto, tiene derecho a una obligación de saneamiento por evicción, porque tiene un derecho. Por supuesto va a tener una acción contra el que se lo vendió, sí. Ocurre que debe ser uno de los ejemplos típicos, me parece, creo. Claro, sí, por supuesto. Pero por lo menos antes estaba, cuando no estaba esta ley, cualquiera podía presentar, el que primero iba y escrituraba, lo jorobaba a los demás. Entonces ahora, para poder establecer un orden, quién tiene derecho, va a tener derecho el boleto que primero se inscribió. Yo tenía entendido también que, por ejemplo, la posesión habilita título cuando es ese tipo de cuestiones, cuando no hay fecha cierta. Cosas muebles. Eso solo en cosas muebles rige, ¿no? Sí, inmuebles no. Bueno, perfecto. Esa era la duda más. Gracias. Bien. Bueno, esto que acabo de decir, agréguenlo al tema de compraventa de inmuebles. Compraventa de cosas muebles, esto es sencillo, dan las normas en el código, directamente del código, porque se regula, como dice ahí, ven que es más relevante en derecho comercial que en derecho civil, tiene que ver lo que se ha regulado en relación al precio, a la entrega de la cosa, al pago, ¿sí? Con respecto al precio, al precio no, digo, a la entrega de documentación, cuando se realiza la entrega de la cosa mueble, es obligatorio entregar la factura y documentos relacionados a la cosa. Cuando hablo de documentos relacionados a la cosa, tiene que ver con el manual de uso, los certificados de garantía, todo eso que te entregan cuando compras algo, una cosa mueble. Todos estos cuestiones de precio, entrega, pago, es salvo que las partes pacten otra cosa. Por eso es generalmente las partes lo que hacen es pactar ellos y puede ser diferente a lo que dice el código. Si nada dicen, lo tenemos los artículos del código, ¿sí? Por eso todo es salvo pacto en contrario. Bien. Siguiendo con cosas muebles, hay artículos que mencionan algunas cuestiones que específicamente deben ser tenidas en cuenta. Estos del 1053, 54 y 55, cuando se trata de muestras, cuando se trata de cosas que no están a la vista y cosas en bultos cerrados. El que me interesa es el 1160, ¿sí? Que el código lo titula como compraventa sujeta a condición suspensiva. Antes se llamaba compraventa satisfacción del comprador y tenía dos supuestos. Ahora regula el código y no lo regulaba el código. Ahora lo que regula es esta compraventa sujeta a condición suspensiva. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser la condición suspensiva? Tiene dos aspectos. Por un lado, que el comprador, la condición suspensiva, la venta no va a estar celebrada hasta que el comprador no pruebe la cosa. Y el otro aspecto es, la compraventa no va a estar celebrada hasta que el comprador no quede satisfecho, ¿sí? Y le agrega, ahora lo vamos a ver bien la distinción con un cuadrito, en esto. Lo que le hace el código ahora es establecer un plazo, que antes no tenía, el plazo de 10 días, ¿sí? Para aceptar, ¿sí? Si pasaron los 10 días, se considera aceptada. Profe, ¿este es el caso de la compraventa de las cosas fuera del comercio? No,
La compraventa, cosa fuera de comercio, esa cosa fuera de comercio no puede haber compraventa. Esto es la venta ad gustum y la venta a ensayo prueba, ¿sí? Profe, ¿puede ser que tenga alguna relación con lo que explicó en la primera parte respecto al consentimiento en ralenti? No. A ver, espera, déjame pensar. Porque el consentimiento de ralenti es solamente en el derecho de consumo, ¿sí? Y ahí ya está el contrato, ya está celebrado el contrato, ¿sí? Acá no, ahora vas a ver que no. Es un contrato sujeto a una condición suspensiva. Si la condición no se cumple, el contrato no deja de existir, deja de tener eficacia. En cambio, en el consentimiento en ralenti del derecho de consumo, el pacto de displicencia, ahí ya tenemos contrato. Lo diferencia es que la aceptación va a ser en cámara lenta, ¿sí? Pero es diferente a esto. Acá todavía el contrato no está perfeccionado, porque está sujeto a una modalidad, que es una condición suspensiva. Y la diferencia entre la venta ad gustum y la venta ensayo-prueba la tenemos. En la venta ad gustum, el ejercicio de esta facultad del vendedor es ilimitado y abusivo. Es decir, porque se le ocurre, la venta no se celebra. Es decir, no necesita demostrar que la cosa no reunía las condiciones prometidas como la venta ensayo-prueba. Acá directamente decide que no quiere celebrar la compraventa sin tener que justificar nada. En cambio, en la venta ensayo-prueba, sí, ahí tiene que demostrar que la cosa no reúne las condiciones prometidas. Y si el vendedor dice, no, sí las reúne, porque esto fue lo que yo te dije, y entonces esto va a ir a la justicia y el juez, a través de peritos, va a verificar si la cosa reúne las condiciones prometidas. Y si la cosa reúne las condiciones prometidas, el comprador está obligado a pagar el precio, ¿sí? En cambio, en la venta ensayo-prueba, no. Por eso, en la venta ad gustum, el carácter condicional depende de una cláusula natural. Surge del carácter de cosas que son costumbre de gustar. En cambio, en la venta ensayo-prueba, las partes lo tienen que haber pactado, ¿sí? Las partes tienen que, en el contrato, pactar que esa cosa va a ser probada. La única obligación del comprador es probar la cosa, ¿sí? No el aceptarla todavía. Todavía no está la aceptación. Lo va a probar. En cambio, la venta de gusto, si quiere lo prueba y si quiere no lo prueba y la devuelve igual, ¿sí? En la venta al gusto, antes de recibir la cosa, la venta a ensayo-prueba es después de haberla recibido. La venta al gusto, bueno, algo que se acostumbra a degustar o probar antes de recibirla. En la venta ensayo-prueba es cualquier tipo de cosas, no cosas que por su naturaleza se acostumbra a probar, cualquier cosa, pero se pacta que va a ser probado y lo puede devolver. En la ad gustum es cláusula implícita y en la venta a ensayo o prueba es cláusula expresa porque dijimos las partes los tienen que haber pactado. Van a ver que ustedes cuando sí, espera Juan Manuel, cuando ustedes se reciban, les van a llover. ¿Alguno trabaja en alguna editorial jurídica de ustedes? ¿No? Bueno. Generalmente las editoriales captan a estudiantes o abogados recién recibidos para este tipo de trabajo, que está bueno, es una salida laboral, pero van a ver que ustedes se van a recibir y les van a empezar a llover de las editoriales llamados para ofrecerles libros, planes para acceder a jurisprudencia, de todo. Lo que hacen muchas veces las editoriales es dejarles, a veces les dejan algún libro para que ustedes lo miren, lo vean y al cabo de un tiempo, si les gusta, se lo venden, ¿sí? Lo compran, o si no les gusta, lo devuelven y listo, no pasa nada.
Eso sería un supuesto de venta ad gustum, es decir, uno puede tener, y a veces pasan meses, ¿sí? A mí me han dejado hasta como año y medio. Una vez me dejaron un libro que yo, como no me interesaba el tema, quedó ahí, ni lo toqué, pero yo lo podría haber usado y todo, y después decirle, no, mira, en realidad no me interesa, no me gusta, te lo devuelvo, ¿sí? Porque se utiliza esa modalidad de venta ad gustum. En cambio, la venta ensayo-prueba, las partes pactaron la compraventa, que me hicieron entrega de la cosa, y yo tenía que probarla, ¿sí? Lo que me va a exigir el vendedor es que la pruebe. Yo no puedo devolvérsela sin haberla probado. Tengo que haberla probado y decirle, mira, no reúne las condiciones que vos me prometiste. Juan Manuel. Es una pregunta con respecto al artículo del código, los incisos, ¿es cada una de estas o es una clasificación distinta? No. Es lo que te dice el 1160. Claro. El comprador se reserva la facultad de probar la cosa, y la otra, en la compraventa, se conviene o es de acuerdo con los usos a satisfacción del comprador. O sea que esa sería la gustum. Claro. Está bien, quería confirmar eso nada más. Esa satisfacción a la hora de realizar, por ejemplo, por escrito, para darle cierta formalidad para poder probarlo. El contrato de compraventa. El contrato de compraventa, a ver, a vos, ¿qué sabés? ¿Cuál es la forma del contrato de compraventa? Por escrito para probarlo. Sí, siempre. No, puede ser, no requiere una forma, puede ser oral. No, pero si me haces esa respuesta está mal. Si en el examen me haces esa respuesta está mal. Pensalo. A ver. Yo creo que el contrato de compraventa puede ser oral o escrito, no requiere de forma. Bien. Eso es lo que dije. Lo que digo es que la forma escrita... Vamos por parte porque esto hace a aprender. El contrato de compraventa es no formal, ¿sí? No es formal escrito a los efectos de la prueba. Esa es la locación de cosas, de muebles urbanos. Este no es por escrito a los efectos de la prueba, es no formal, ¿sí? Se requiere una forma solemne relativa para el compraventa de inmuebles, pero acá estamos en la compraventa de cosas muebles. Entonces, ¿se requiere la forma escrita? No es un requisito de forma. Si vos me decís las partes para asegurarse los efectos, las obligaciones, ¿sería preferible que lo hagan por escrito? Por supuesto que sí, ¿sí? Pero no se requiere como requisito formal. ¿Se entiende? Por eso digo, a la cuestión de la prueba me refería, yo no dije que la forma para probar, como en el sentido de para tener una prueba, porque es muy difícil probar lo que queda ante las partes verbalmente, más allá de... Por eso digo, en el caso escrito que fuéramos, nosotros celebramos el contrato, yo tengo que, en el ab gustem tiene que ser a partir de una tradición, o cómo, si no lo establezco en el contrato, esa es la duda que yo tenía. Habrá que probarlo. ¿Y cómo lo probás los contratos? Yo lo puedo probar antes, ¿cómo se da en la realidad? Eso es lo que yo quería saber, porque uno por ahí, cuando antes de ser... Se da todo el tiempo. Después, ¿cómo probás un contrato no formal? Por cualquier medio probatorio. Por cualquier medio probatorio. Podés ir a lo que sea. A la publicidad que te dio el vendedor, ¿sí? Podés ir a la costumbre, ¿sí? Sobre todo si tiene que ver con cosas que se acostumbra a degustar, ¿sí? También, es decir, vos vas, por ejemplo, vas caminando, vas en el supermercado y te ofrecen el salamín cortadito para que lo pruebes el queso. ¿Después te va a exigir que lo compres? No. Esas son cosas que se acostumbran a degustar, ¿sí? O sea, que es previo al hecho de comprar, digamos, sería como una prueba. Por ejemplo, esa es la duda que yo tenía. Yo no tengo que establecer nada escrito para probarlo, lo puedo hacer previamente al punto que yo quería ir. Exactamente lo que estás diciendo, no está consolidado el contrato, ¿sí? Claro, esa es la duda que quería saber. Muy bien. Bueno, porque yo pensaba, dentro de ciertas formalidades que uno le da para poder probarla, a partir de ese medio escrito, uno ya tendría que estar, porque como surge naturalmente el contrato y no es una cláusula prepactada entre las partes, digo, tendría que ser por lógica previa.
Eso es lo que yo estaba pensando. Por eso decía, por eso puse el ejemplo de que fuera escrito para hacerlo como... Bien, hay cosas que es común, sobre todo las cosas de alimentos, que es común por su naturaleza de gustar. Hay otras que no. Puede ser, por ejemplo, un auto. ¿Sí? Vos en un auto bueno, y el auto, verá, en el auto tenés los dos En el auto lo probás. en el auto tenés los dos ejemplos, porque en el auto puede ser la prueba esta que te hacen, ¿cómo se llama? El test drive, ¿sí? Que es como una prueba para manejarlo, ahí sería medio como venta de gustum. Pero si vos ya hiciste una reserva, que también pasa a veces, que te dicen, bueno, probalo unos días, probalo una semana, ¿sí? Y cualquier cosa lo cambiamos por otro modelo, si no estás conforme, ahí es venta de ensayo prueba, ¿sí? Pero bueno, justo eso que ese se da. No, por ejemplo, en la compra-venta de usados, cuando uno lo hace revisar, yo te digo porque tengo bastante conocimiento de la movida de venta de autos, y uno, por ejemplo, cuando vas a comprar un auto, te das una vuelta. En esa vuelta que vos lo manejás, primera, segunda, tercera, y vas probando cómo está, por ejemplo, la embriaguez, Claro. estás haciendo una No prueba. hubo una entrega de la cosa todavía, no hubo una tradición. No hay contrato. Claro, no. Exactamente. Porque de hecho me ha pasado, cuando yo he comprado mi auto, de ir a probar 10 autos y comprar el último. Y todos esos 9 autos restantes no los compro, no termino de finalizar el contrato. Yo digo que debe ser medio previo esta cláusula. De algún modo. Sí, es así. Bien. Vamos a las modalidades de la compraventa. Estas son, a ver, las partes pueden pactar cualquier tipo de modalidad a un contrato de compraventa, ¿sí? Siempre y cuando obviamente no pierda la naturaleza del contrato, es decir, deciden que no haya precio, ya no hay más contrato de compraventa, es una donación, ¿sí? O una compraventa a precio vil, a precio irrisorio, por ejemplo. Ahí ya no es compraventa, a precio vil sí es compraventa, a precio irrisorio no, ya es una donación. Pueden pactar cualquier cláusula. Algunas cláusulas eran tan comunes que el código las viene regulando, no desde esta reforma, ya desde hace mucho, ¿sí? ¿Y cuáles son esas cláusulas? Son, bueno, lo que hablamos recién, la compraventa a condición suspensiva, ¿sí? La compraventa a condición resolutoria, ¿sí? Y los pactos. Pactos de retroventa, de reventa y de preferencia. Pacto de retroventa y de reventa es lo mismo. Se dice que son las dos caras de la misma moneda. La diferencia va a estar en quién se arrepiente. Es la posibilidad de arrepentirse con posterioridad al cumplimiento de ambas prestaciones. Ya se celebró el contrato, hubo entrega de la cosa, hubo el pago del precio, pero las partes en ese contrato pactaron que el vendedor puede arrepentirse y querer recuperar la cosa, entonces sería pacto de retroventa, o pactaron que el vendedor quiere devolver la cosa y recuperar el precio, sería pacto de reventa. Por eso decimos que son dos caras de la misma moneda. Es la posibilidad de arrepentirse, ¿sí? Devolviendo la cosa y el precio. La diferencia es quién se arrepiente. Si se arrepiente el vendedor es retroventa, si se arrepiente el comprador es reventa. Se establece un plazo máximo de 5 años para inmueble, 2 años para venta de cosas muebles. Antes, en el código anterior, los pactos de reventa y retroventa eran solamente para inmuebles, ¿sí? Ahora se agregó también para cosas muebles y con el plazo, un plazo menor, un plazo de 2 años, ¿sí? Si las partes pactaron un plazo mayor, se debe reducir a 5 años o 2 años, ¿sí? No se puede plantear más. Esto, a ver, esos pactos tienen que figurar en el contrato original, ¿sí? Porque si yo en el contrato hice una compraventa común, no dejé ninguna cláusula de retroventa o reventa, y luego pasa el tiempo y alguno de los comprador o vendedor el vendedor quiere recuperar la cosa, el comprador devolverla, ya es un nuevo contrato de compraventa, si no pacté nada. Con lo cual, ¿esto qué me implica? Que voy a tener que pagar doble impuesto a la transmisión de bienes, ¿sí? Es una nueva escritura que hay que hacer.
pero si yo lo establecí el pacto en el contrato original, ahí no es una nueva escritura, no tengo que pagar doblemente impuestos, ¿sí? Simplemente hago jugar el contrato, es decir, le notifico que quiero recuperar la cosa y ahí las partes pactan, ¿sí? Si es por el mismo precio, por un precio mayor, por un precio menor, eso es libre para las partes el poder pactarlo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en cuanto a los muebles registrables, es oponible a terceros si hubo escritura e inscripción registral, y los muebles no registrables es inoponible a terceros de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Porque si esa cosa mueble, el comprador se la transmitió a un tercero, ¿sí? Ese tercero era de buena fe y a título oneroso, es inoponible, no puedo ir a recuperar la cosa desde ese tercero. Si es un inmueble, sí. ¿Por qué? Porque el pacto de retroventa va a figurar en la escritura. Entonces el tercero no puede decir, yo no sabía que el vendedor tenía derecho a recuperar la cosa porque lo habían pactado. Porque sí lo sabe, porque figura en el título. Entonces, con respecto a los muebles registrables, hay muebles o muebles registrables, no puede desconocerlo al tercero. Los muebles no registrables, sí, y ahí es lo que decía Juan Manuel recién, donde en el aspecto de las cosas muebles, la posesión vale título. Ese tercero poseedor de buena fe, título oneroso, tiene derecho a repeler esa acción del vendedor que quiere aplicar el pacto de retroventa, ¿sí? Bien, y el otro que nos queda es el pacto de preferencia, ¿sí? En este caso las partes pactan que en el caso de que el comprador quisiese vender la cosa nuevamente, va a preferir al vendedor, es decir, la única obligación va a ser de notificarle previamente al vendedor que tiene su intención de vender la cosa. Entonces, es como que el vendedor se garantiza ese derecho a ser preferido sobre otros compradores, ¿sí? En este caso, obviamente que las partes pacten el tema del precio, es decir, con qué precio, si puede ser que establezcan el pacto de preferencia, que sea siempre y cuando el vendedor ofrezca un precio igual o mayor, ¿sí? O si el vendedor, no sé, lo que quieran pactar las partes con relación al precio, pero es una facultad. La obligación en este caso del comprador debe ser de avisarle a el vendedor original de que quiere vender la cosa, ¿sí? Estos tres pactos son fáciles, son los que regula el código porque son muy comunes. Después las partes pueden pactar otro tipo de modalidades que quieran de su autonomía de la voluntad, lo que hagan, siempre y cuando, ya les digo, no desnaturalizar este contrato. Bien, estamos con compraventa. Es un contrato fácil, es lindo, es la base de todo, porque después todo se aplica, en caso de duda, a las reglas de compraventa. Y vamos a permuta. Permuta es exactamente igual a la compraventa, ¿sí? Yo no tengo PowerPoint de permuta, creo, no me fijé, pero no, porque es nada, no vemos, no es, porque se aplica, ¿saben lo que es la permuta? La permuta es el cambio de una cosa a cambio de otra cosa, no de un precio, ¿sí? La diferencia con la compraventa, que la compraventa es la obligación de entregar una cosa a cambio de la obligación de pagar un precio, en cambio la permuta es la obligación de entregar una cosa a cambio de la obligación de entregarle otra cosa. Es el trueque, ¿sí? La permuta es el trueque. Se le aplican las reglas de la compraventa. ¿Qué pasa cuando los montos, ¿sí? Sí, puede ser que vieron que a veces se hace compraventa que se paga en parte en dinero, es el pago, y en parte con otra cosa. En ese caso, si es mayor el valor en dinero, es compraventa. Si es mayor el valor
en la cosa que se entrega como parte de pago, es permuta. Y si los valores son iguales, es permuta, ¿sí? Yo entrego una cosa y el otro me entrega la mitad en dinero y la mitad a cambio de otra cosa. En ese caso se considera permuta, ¿sí? Todas las reglas de la permuta son las reglas de la compraventa. La única diferencia son 3 artículos que tienen que ver con la evicción, ¿sí? En la permuta, ¿sí? Estos 3 artículos que yo tengo que cambiar de anteojos para poder buscarlos. El 1174 es el de evicción. De permuta, Sí, permuta arranca en el 1172 y el de evicción es el 1174. Después en el 75 para ahora. buscarlo tan rápido, porque lo Porque yo buscaba no en leí la el tema. compu. No, tengo el código acá, pero yo no leí el tema, ya lo leí. Bueno, muy bien, muy bien. ¿11 cuánto? 1174 es evicción y arranca en el 1172. ¿Vieron que estoy con los números de artículos? 1172 arranca permuta. Perdón, Alejandro, 1174. Está después de compraventa. Bien. Bueno, el 1174. Alejandro se acuerda del código anterior, se acordaba todo. Yo del código anterior tenía más memoria. De este código no puedo. Aparte, no es como una negación que tengo de acordarme los números de artículos. Mi papá está odiado, porque también es abogado y no se acuerda, y a veces me pregunta a mí, me llama, me dice, ¿cuál es? Es que más que vos tenés en la cabeza, la sistemática con el código nuevo cambió, cómo están ubicados los capítulos, los temas, se modificó muchísimo, con lo cual uno tiene en la cabeza una estructura que tenía el código anterior, entonces ahora que están en diferentes lugares ya ni siquiera podés asociar, decir, y por el 1000 y pico andan tal, y por lo de tal artículo. A mí me cuesta. Yo reconozco que me cuesta. Bien, decíamos, a partir de este artículo de permuta en el 1174, lo que nos hace, es la única diferencia que hace con el contrato de compraventa, porque establece qué pasa en caso de evicción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer el vencido en esa evicción? Puede reclamar esa garantía, es decir, el comprador puede reclamar que le devuelvan la cosa que él entregó, puede reclamar que le devuelvan el valor de la cosa que él entregó, o puede pedir que le den el valor de la cosa por la que fue vencido en la evicción, es decir, la cosa entregada por el vendedor. Es decir, tiene esa triple opción, es a voluntad en este caso, del comprador, ¿no? ¿Sí? De elegir qué es lo que quiere reclamar, ¿sí? O pide que le devuelvan la cosa que él había entregado, ¿sí? O puede pedir que le den el valor de la cosa que él entregó, o puede pedir el valor de la cosa que le había sido entregada a él y que fue vencido en la evicción. Eso, nada más. Recuerden que en permuta es todo lo mismo de reglas de compraventa, digan que es permuta, cuando hay esto, cuanto a si se entrega en parte dinero, en parte otra cosa, y el tema de evicción. De permuta no hay otra cosa diferente a lo que es las reglas de la compraventa, ¿sí? Sí. Así que bueno, ya finalizamos entonces con este contrato y la clase que viene arrancamos con donación, si les parece. Después creo que me queda depósito y comodato en una misma clase, por eso yo les decía, si alguno tiene ganas de preparar comodato, que es re fácil. Comodato lo tuvimos en comparación, no lo vimos otros con el doctor Escarcela, pero lo vimos en comparación con el mutuo, y medio que yo ya lo había leído, entonces un tema que por ahí ya lo tengo bastante. Sí, comodato es re fácil, pero bueno, yo para no hablar tanto, irlos todos en la misma clase, darles 2 contratos, pero si alguno,
Yo pensé que se iban a tomar tipo más contratos de transporte y otros contratos que no vienen en el programa. Pensé que se iban a No, tomar. porque son contratos de derecho comercial, eso los vas a ver en Comercial 1. Bueno, no sé si se llama Comercial 1 ahora, derecho comercial. Se llama la materia, los vas a ver ahí. Son contratos de derecho comercial. Nosotros solo vemos los contratos civiles. Profe, una consulta. ¿Sí? Contrato de compra-venta, donde hay la entrega de una cosa y el pago en especias. ¿Es un contrato de compra-venta propiamente dicho o sería una permuta? Permuta. Me gusta poner dinero. Permuta. Siempre Bien. que no sea dinero, es permuta. Bien, bien. Lo que pasa es que es lo mismo, a los efectos es lo mismo. La Pues se única aplican las reglas de diferencia la es con la compraventa. evicción, después los efectos son los mismos. ¿Permuta es como un trueque? Sí, es el trueque, el cambio de una cosa por otra. Yo te doy mi bicicleta por la tuya, la mía es mountain bike, Como dice vale Maximiliano, vale vendés mucho más. una cosa y en vez de entregarte dinero, te entregan mercadería o Claro. semilla o qué sé yo. Y cuando el dinero es mayor a la cosa, ahí ya es compra-venta, ¿no? Cuando te entregan en parte dinero, ¿vieron? En Cuando parte dinero. vendo departamento, tomo en parte de pago un vehículo, ¿viste? Entonces, Sí. en parte de pago es vehículo, la otra parte la tenés que pagar en dinero. Entonces, ahí, si es mayor lo que pagás en dinero, es compra-venta. Si es mayor lo que Listo. pagás en el valor del vehículo, es Permuta. permuta. Listo. No, es fácil este tema. Sí, 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 es fácil. Sí. Aparte, compraventa todo el mundo, es un contrato que lo maneja todo el mundo. Hay contratos que, cesión de derecho, por ahí nunca jamás hiciste una cesión de derechos o un contrato de mandato, pero compraventa todo el mundo celebra contratos de compraventa permanentemente, así que. Fideicomiso lo vemos, ¿no? ¿Cuál? No, Contrato de fideicomiso deberíamos, mira, fideicomiso es un contrato que debería verse en todos los civiles, porque tiene aspectos para ver en todos los civiles. Pero se ve en sucesiones, lo vemos, en derechos reales se ve, y acá habíamos hablado, no sé si, después le voy a preguntar a Vega. Es un tema muy interesante. Me gusta ese contrato. ¿Te Ese gusta? contrato a mí me gusta. Sí, está muy bueno. Aparte Sí, yo es lo tuve, yo como interesante trabajé. porque está muy actual ahora, porque se reguló en el nuevo código. Antes no teníamos, la teníamos en materia sucesorio estaba prohibida, la sustitución fideicomisaria, ahora con el nuevo código no. Se le fue, antes del código ya hubo una ley de fideicomiso, ¿sí? Se reguló, pero no sé, no sé por qué, no sé, te voy a averiguar por qué no lo damos, pero me parece que lo tendríamos que dar nosotros. Lo que pasa es que no me parece que como es nuevo, el tema no lo tenemos en el programa. Y aparte como sabemos que se da en reales, en sucesiones también, pero después le voy a preguntar a Alejandro. Los de nosotros de acá, de los atípicos, vemos hospedaje, garage y el otro es contratos informáticos. Son los tres atípicos. Bueno, el fideicomiso ahora es nominado, típico, yo sigo diciendo típico, atípico, nominado. De los innominados vemos hospedaje, garage e informáticos, que lo vemos más o menos. Bueno, Bueno, sí, genial, bueno, gracias. Bueno, chicos. Bueno, siga bien, ahora, que se recupere mejor. Ojalá no haya sido nada. espero recuperarme del todo. Menos mal que no me dio ataque de tos. Ayer estaba dando familia y me agarró el acceso de tos horrible, queda re feo. Pero bueno, por eso yo pido disculpas de antemano. No, está bien. Es un alivio que se sienta bien y mucho mejor y que pueda estar dando clases. Sí, Una sí. cosa Sí, le puede pasar a cualquiera. sí, sí, cuídense, cuídense. Sí. Y más lo que tenemos contacto con gente grande, hay que ser un poco, hay
que Sí, sobre todo yo por suerte no tengo a nadie grande ahora cercano, así que la pasamos acá en casa y todos leves. ¿Todos se contagiaron o solo usted? No, todos. Yo me contagié de mi marido, que a su vez se contagió de un grupo de amigos y que todos terminaron contagiados. Y en mi casa después, pero a mis hijos solo una de mis hijas no sé si fue asintomática, pero no tuvo nada. Después el nene tiene 16, tuvo solo dolor de garganta 2 días y perdió el olfato, y mi hija tuvo fiebre 2 días y nada más. Nada. Bueno, bien entonces. Bien, leve. Sí. Yo fui la que peor la pasé porque me agarró ese estado gripal muy, muy fuerte, no podía hablar. El día del recuperatorio, yo iba a estar con la cámara apagada y sin, por lo menos como para presenciarlo, y no pude, de lo mal que me sentía, no pude. Está bien, ¿no? La salud absoluta primero, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema. Yo tuve una conocida, una chica ayer en mi control procesal que rindió todos los exámenes con COVID. Más allá de que eran todos con fiebre de 38, 39. No, re feo. Cuídense mucho, che. Y no hay caso, es el tema del contacto, porque esto fue reunión y así, no hay vuelta, no es porque quedó en el escritorio del trabajo, porque fuiste a comprar algo al supermercado y no te pusiste gel. No hay tu tía, es el contacto, es las reuniones, es eso. Pero bueno, también uno no puede vivir aislado. Pero no se puede vivir aislado, es una realidad. Social, a ver, es una pandemia mundial, es lo mismo yo digo, es como una peste, o sea, más allá de todos los protocolos y todo lo que intentamos hacer, hay cosas que no manejamos. Claro, vos nunca, la persona de la que se contagió mi marido no sabía ella, o sea, al día siguiente de que estuvo en esa reunión le empezaron los síntomas, así que no es que lo hizo a propósito. No, por supuesto. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, lo importante es que todo bien. Bueno, la dejamos ir. Bueno, chicos. Muchas gracias. Adiós, nos veremos. Me parece, alguien preguntó la otra vez el grupo por qué libro. En realidad, esta parte es código comentado, si quieren entender algún artículo, y los libros de lo que vimos de la parte general de contratos, porque es volver a ver todo lo mismo de la parte general, ¿sí? Hay libros de cada contrato particular, como el de ay, se me fue el nombre ahora. Pero son 80.000 tomos, 80.000 no, pero son muchos tomos, porque en cada tomo tiene 1 o 2 contratos, ¿sí? Pero en realidad ahora vayan a código comentado, y a los libros de Almocet, Alterini, que usaban para la parte general, ahí volver a ver, porque es todo lo mismo. Nada claro. Más cada contrato. Así que bueno, estudien. Listo. Muchas gracias. Nos veremos la semana que viene. Adiós. Adiós. La semana que viene. Chau.